De la clase anterior vamos a tratar y estuvimos hablando sobre los operadores. Creo que muchos de ustedes trabajaron en eso. No tuvieron ningún problema porque eso es sumamente fácil, ¿sí? Sumamente fácil. Prácticamente solo iban a escribir lo que ya estaba. Y eso no es ninguna complicación. Hoy le vamos a dar continuación a los operadores, que nos faltan dos tipos y hoy los vamos a ver. Si quieren tomar nota, por favor háganlo porque no les voy a dejar tarea, ¿sí? No les voy a dejar ninguna tarea, pero la próxima clase solamente les voy a hacer la asignación. O sea, ustedes solos van a trabajar, ¿sí? O sea, que no nos vamos a conectar, sino que yo les voy a mandar el trabajo y usted lo va a hacer. ¿Entendido? Sí. Sí. Excelente. Bien, entonces les voy a compartir la temática, bueno, prácticamente la pantalla, donde podrán observar lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Veamos. Uno de los operadores que seguía, que estábamos viendo, perdón, vamos a ver. Uno de los operadores que seguía era los operadores de texto, ¿sí? Creo que son estos. Vamos a ver. Ustedes son de octavo. Ustedes son completos. Sí, yo sé que sí. Bien, esos operadores. No, perdón, este ejercicio no. Permítame. Aquí quiero mandarlos al archivo que normalmente, bueno, que hace como 2 semanas, pues ya ustedes debieron de haberlo leído. Y es este, ¿sí? Donde empezamos a ver los operadores aritméticos, luego los de comparación, que son estos, y en este momento vamos a aprender acerca de los operadores de texto, que son estos, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver lo que son los operadores de referencia, ¿sí? Vamos a posteriormente. Ok, entonces continuemos y vamos a ver los operadores de texto. Que no tiene la cámara prendida. ¿En qué consisten los operadores de texto? Fácil. Los operadores de texto nos van a permitir a nosotros, es una función más, ¿sí? Pero nos van a permitir a nosotros unir diferentes cadenas de texto. Digamos, yo tengo una cadena, les voy a hacer una demostración. Cadena 1, cadena 2, ¿sí? Son cadenas de texto donde, por ejemplo, yo tengo aquí un número y acá yo tengo letras, ¿sí? Tengo números en una celda y tengo letras en otra y puedo tener símbolos en otra. Sí, eso no hay ningún problema. Vamos a ver. Sí, puedo tener esto. Pero ¿qué pasa si yo quiero unirlos? ¿Sí? Unirle esos 3 elementos en una sola celda. No sé si logran ver bien o los acerco más. Vamos a ver. Ahí. Todo bien. Ok. Bien, entonces para empezar yo, para concatenar el símbolo que yo voy a utilizar, ¿sí? O sea, el operador, concatenar, el operador para concatenar va a ser igual a este, miren. ¿Sí? Ese va a ser mi operador que yo voy a utilizar en medio de cadena de caracteres. Esas van en medio, ¿sí? Vamos a tratar de ponerlo de esta manera. Ese operador es el que yo voy a utilizar. Ahora bien, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de este, aquí. Ok, vamos a unir dos elementos. Para empezar, pues como toda función, ¿verdad? Abrimos símbolo igual.
Luego, las cadenas de caracteres tienen que ir entre comillas, ¿sí? Entonces abrimos comillas y escribimos 1, 2, 3, por ejemplo. Cerramos comillas. Luego hacemos uso del operador concatenar, ¿sí? Que sería este, ¿sí? Luego vamos a escribir la otra cadena de caracteres, que serían letras, por ejemplo, ABC. Luego cerramos comillas y hasta este momento ya puedo juntar lo que es esos dos elementos, hacer una combinación. Presionamos Enter y si nosotros observamos, ya tenemos el resultado, ¿sí? Lo que hicimos fue unir esas dos cadenas de caracteres. Ahora bien, aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí vamos a concatenar. Aquí vamos a concatenar. Vamos a ver. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué vamos a concatenar? Vamos a concatenar estos tres elementos. ¿Sí? Estos tres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perfecto. Existe lo que es una función llamada concatenar. Entonces, si existe, entonces hay que usarla. Pues sencillo. Entonces, abrimos el símbolo igual. Buscamos concatenar. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Miren. Abrimos paréntesis y luego seleccionamos las celdas que vamos a concatenar. Por ejemplo, estas tres, ¿sí? Si son estas tres, entonces las seleccionamos de aquí hasta aquí, que son tres elementos que vamos a concatenar. Luego cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces, al final, lo que tenemos es un error. Un error, pero vamos, yo creo que este error porque por el tipo de símbolo lo está utilizando como un operador. Entonces lo vamos a hacer simplemente con dos. Concatenar estos dos elementos, cerramos paréntesis y me tira error. Sí, concatenar. Que me tira error. Igual concatenar B4, C4. Ah, perdón. Entonces lo vamos a hacer, bueno, está bien. Lo vamos a hacer como solo son dos valores, le vamos a cambiar aquí el operador de 2 puntos por punto y coma, ¿sí? Estos dos. Entonces le damos Enter y aquí está ya el resultado. Aquí está la unión de estos dos elementos, ¿sí? Vamos a probarlo con los tres elementos. Creo que aquí le vamos a cambiar entre 2 puntos, le vamos a poner, lo vamos a hacer por celda. Si es por celda, entonces estamos hablando de la primera celda, que es B4. Luego escribimos punto y coma, seleccionamos la segunda celda. Luego otra vez punto y coma, seleccionamos la tercera celda. ¿Sí? Presionamos Enter. Y ahora sí, tenemos la concatenación de 3 elementos en una sola celda. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Preguntas? Bueno, Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos. Haciendo uso de primer lugar. Ok, en primer lugar el símbolo igual. Luego el nombre de la función, concatenar. Esta sería la sintaxis. ¿Sí? Luego abrimos paréntesis. Luego seleccionamos los datos que queremos. Digamos, esta. Luego por punto y coma. Ponemos punto y coma y sin espacios. Luego seleccionamos el otro elemento que queremos unir. Y si hay un tercero, pues también lo unimos. Siempre y cuando pongamos como separador punto y coma. Luego seleccionamos el tercer elemento y cerramos paréntesis. Presionamos Enter y aquí también tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Profe, Hola. una pregunta. ¿Cómo sacamos ese signo? Ese signo yo lo estoy sacando con el Shift 5. Perdón. Con Shift 6
pero mi teclado ahorita en este momento está en español. Sí, si yo lo pongo en inglés, creo que automáticamente al presionar la tecla Shift 7, No sale por ciento. Shift 7, sí, pero en el idioma inglés, sí. Ah, está bien. Es que yo lo tengo en Si inglés. está en español, con Shift 5 creo que le sale. Está bien. Ok, sigamos. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es la concatenación, ¿sí? Para eso sirve el operador de texto. Pero, no, perdón, ese es el operador de texto, sí. Ahora vamos a ver los operadores de referencia. Esos operadores de referencia son de vital importancia porque este nos va a determinar a nosotros, eh, cómo y cuándo, ¿sí? Vamos a utilizar ya sea solamente un rango de datos o simplemente un solo dato. Entonces voy a copiar esta porque lo ocupo. Vamos a usar esta. Ok. Les voy a demostrar cómo nosotros vamos a hacer uso de esos dos operadores. Aquí tenemos esos dos operadores de referencia. Tenemos tanto el dos puntos y también tenemos el punto y coma. También tenemos el punto y coma, ¿sí? Estos dos. Estos son operadores de referencia. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para dar un ejemplo claro, este dos puntos me va a representar un rango y el punto y coma me va a representar solamente una celda, ¿sí? Una celda. O sea, una selección, por selección le vamos a poner. Ok. Para que les quede más claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Aquí voy a utilizar la función suma para más fácil. Ok, yo quiero sumar todos estos datos. Y si quiero sumarlos todos de una sola vez, yo hago uso de este operador, porque es el que me va a permitir a mí seleccionarlos por rango. O sea, aquí estamos hablando de un rango que empieza desde la B4, ¿sí? O sea, columna B, fila 4, y termina en B10, ¿sí? B10, aquí nos encontramos. Entonces, venimos, hacemos uso de la función. Hacemos uso de la función y escribimos el primer dato, ¿sí? Lo seleccionamos y aquí es donde vamos a utilizar lo que es el operador dos puntos para indicarle al sistema que lo que vamos a hacer es seleccionar un rango. ¿Y dónde terminan los datos? Termina en el B10. Seleccionamos el último dato. Entonces aquí estamos representando un rango desde la B4 hasta el B10. Todos los números que estén comprendidos en ese rango los va a sumar, ¿sí? Cerramos paréntesis, presionamos Enter y a continuación ya tenemos la suma de todos los datos. Ok, esa es la suma. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar, por ejemplo, solamente, digamos, solamente este dato, este y ese? ¿Qué pasa si yo quiero sumar solo esos tres datos? Para eso existe lo que es este operador, punto y coma, ¿sí? Porque aquí lo voy a hacer individual. Por ejemplo, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos el dato que queremos, luego punto y coma, luego seleccionamos el otro dato que queremos sumar, luego punto y coma, y por último, el último dato, ¿sí? Una vez que ya tenemos los datos
seleccionados, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y aquí tenemos la suma solamente de los datos que seleccioné, que es lo que están en rojo, ¿sí? Entonces, este es el resultado, la suma de estos. ¿Alguna pregunta? No. Nada. Ok, con respecto a los operadores, ahí estaríamos terminando, solo son 4, ¿sí? Ahí estaríamos terminando los tipos de operadores, pero ahora bien, hoy también vamos a ver lo que es la función suma, una nueva función. Esa función se le llama sí, función sí. Esa función sí, a mí me va a arrojar dos valores, ¿sí? Me va a arrojar dos valores. Me va a arrojar valores verdaderos y me va a arrojar valores falsos, ¿sí? Positivos, negativos. Entonces, esto está en base a resultados. Aquí hay que también determinar algo, ¿sí? Hay que determinar un elemento principal, que es el que me va a determinar a mí cuándo va a ser verdadero y cuándo va a ser falso. Por ejemplo, hagamos un ejemplo rápido para que terminemos la clase. Ok. Vamos a ver aquí. Yo tengo acá una lista de valores y acá tengo, una columna A, una columna B y acá tenemos las acciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si esto es así, si esto no es así? Como por ejemplo, vamos a establecer un número, ¿sí? Que es el que me va a determinar a mí, que se le llama la función lógica, ¿sí? Esa función lógica es la que me va a permitir a mí tomar la decisión. Como por ejemplo, para hacer uso de esta función sí, que la vamos a encontrar de la siguiente manera, igual, escribimos sí. Esa es la función, miren, sí. Después abrimos paréntesis. Luego escribimos el valor lógico. Luego, separado por punto y coma, vamos a escribir el valor. Si la función lógica que yo hice aquí, que es a base de operadores aritméticos o de comparación, entonces, si esa función es positiva, va a mostrar el valor positivo. De lo contrario, automáticamente va a ser falso, ¿sí? Entonces, hagamos el intento. Veamos. Aquí vamos a poner una limitante. Esa limitante va a ser, vamos a ver aquí. La prueba lógica aquí es si es, pongámosle 100. Si es mayor que 100, vamos a ver. Si es mayor a 100. Esa va a ser mi prueba lógica. Prueba lógica. ¿Sí? Esa es mi prueba lógica. De ahí va a empezar mi ejercicio, ¿sí? Mi prueba lógica me dice que sí va a ser mayor a 100. Ok. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. Si este valor, este 50, es mayor a 100, entonces significa que va a ser verdadero. ¿Sí? Aunque no tiene lógica, ¿verdad? Pero si este valor que está aquí dentro de esta casilla es mayor a 100, va a ser verdadero. Si no es mayor a 100, automáticamente me va a decir que es falso. ¿Sí? ¿Entendido? Hagamos el ejemplo. Entonces, de igual forma, abrimos el símbolo igual. Igual, ¿sí? Escribimos el nombre de la función. Luego abrimos paréntesis y decimos, aquí es donde viene la prueba lógica.
seleccionamos este valor. Silencio. Oye, ni que lo vea bien. Silencio. Bien, entonces seleccionamos el valor, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Vamos a escribir la prueba lógica. Me dice que si es mayor a 100, ¿sí? Si es mayor a 100. Entonces, si ese valor 50 es mayor a 100, esa es la prueba lógica. Luego, por punto y coma, separamos esto, ¿sí? Y viene lo que es el resultado. Entonces, vamos a decir que es verdadero, ¿sí? ¿Y qué pasa si no es verdadero? Si no es verdadero, obviamente va a ser falso, que este va a ser la función negativa, ¿sí? Entonces, cerramos paréntesis y le damos enter. Le damos enter. Y si usted se fija, el resultado que tenemos nos da falso, porque 50 no es mayor. No es mayor a 100, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo pongo un número, digamos, 150? Automáticamente me va a cambiar este falso por un verdadero. Me va a dar verdadero, ¿sí? Porque 100 es mayor, perdón, sí. 100, bueno, la función me dice que si este valor es mayor a 100, entonces va a ser verdadero, ¿sí? Por eso es que el resultado es verdadero. Ahora bien, yo copio esta fórmula para todos. Y al final lo que tengo es que son verdaderas, porque normalmente casi todos los números son mayores que 100. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este 235 por un número menor, digamos 3? Automáticamente la acción va a ser falsa, ¿sí? Miren, falso. 2, 66. Todos los números menores que 100 me va a dar falso. ¿Sí? Falso. Siempre y cuando sean mayores, porque ese va a ser mi prueba lógica, me va a dar verdadero. Digamos 404, ese número, este otro, todos son mayores a 100. Ahora bien, esa es mi prueba lógica, mayores que 100, pero yo puedo cambiarle perfectamente a decir que sea menor. Que sea menor, que sea igual, que sea mayor o igual, ¿sí? Yo puedo usar cualquier tipo de operador aquí. Y ese no va a ser ningún problema, ¿sí? Entonces, espero y le hayan entendido. Esa es la fórmula, la sintaxis que se utiliza para poder desarrollar este tipo de ejercicios. La función se llama función sí. Bien, ¿preguntas? No. Ni escribieron nada, fijo. Sí, yo sí escribí. Solo ahí vos lo miré. Solo ahí vos lo miré que estaba haciendo unos apuntes ahí, pero... Bien. Ah, bueno, entonces espero y la hayan entendido, Guarden ¿verdad? silencio. Tomé capturas, profe. Eso cuenta como escribir. Ah, bueno, está bien. Nosotros también. Está bien, no hay problema. Dale, pues. Ya Bueno, terminó la clase. si no hay preguntas, pues nos vemos, ¿sí? Sí. Adiós, adiós. Ya rato Profe, están el esperando niño eso, prendió ¿no? la cámara en todo el Zoom.